¿Te sientes abrumado? ¿Los problemas parecen no tener fin? En el mundo actual, con tantos desafíos e incertidumbres, la pregunta de cómo encontrar la verdadera felicidad resuena más fuerte que nunca. Pero, ¿y si te dijera que esta pregunta no es nueva? Hace miles de años, en tiempos igualmente turbulentos, una filosofía ofreció respuestas profundas y sorprendentemente relevantes para nosotros hoy. Prepárate para descubrir la sabiduría práctica de los sabios estoicos y cómo sus enseñanzas pueden transformar tu vida, incluso en los momentos más difíciles. Sus ideas no solo invitan a la reflexión, sino que también proponen un camino claro hacia la serenidad interior, más allá del caos del mundo exterior. Vivimos en una era donde la ansiedad y el estrés parecen ser la norma. Ya sea por la economía, la política o incluso desafíos personales, a menudo sentimos que las circunstancias externas dictan nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad. Pero, ¿realmente tenemos tan poco control sobre nuestro bienestar? Esta es una de las preguntas esenciales que el estoicismo se propuso responder. Lejos de ser una filosofía fría o distante, sus principios giran en torno a una vida vivida con propósito, autodisciplina y claridad. A través del dominio de uno mismo y la comprensión de lo que realmente está bajo nuestro control, los estoicos nos enseñan a encontrar estabilidad en medio del caos, y a cultivar una felicidad que no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo elegimos responder por dentro. Los estoicos creían firmemente que no. Para ellos, la verdadera felicidad no se encontraba en el goce de las cosas externas, sino en la calma interior. En una época marcada por crisis, inseguridad y cambios profundos tras la fusión entre las culturas griega y romana, el mundo parecía tambalearse bajo la sombra de un imperio donde la estabilidad era frágil y los gobernantes, muchas veces, arbitrarios. En ese contexto de incertidumbre y escasa contención social, surgió el estoicismo como una moral del aguante, una doctrina de resistencia ante las adversidades. No se trataba de resignación, sino de fortaleza, una filosofía que proponía conservar la dignidad y la claridad mental incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse. El estoicismo no era una búsqueda abstracta de verdades distantes, sino una necesidad urgente, una forma de vida. Para quienes lo practicaban, la filosofía no se limitaba a los libros o los debates intelectuales, era una herramienta para vivir mejor, para enfrentar la realidad con sabiduría y valentía. Figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos legaron principios que hoy siguen resonando con fuerza. Su enfoque estaba centrado en la virtud como el bien supremo, vivir de acuerdo con la razón, mantener la integridad y actuar con justicia, incluso en tiempos difíciles. Creían que, al cultivar estas cualidades internas, uno podía alcanzar una vida plena, independiente de los vaivenes del destino. ¿Y qué entendían los estoicos por virtud? Principalmente, la inteligencia, la fortaleza, la circunspección y la justicia. Para ellos, la virtud era el núcleo de una vida bien vivida, y no era algo que se adquiriera por simple deseo, sino a través de un proceso profundo de transformación interior. Creían que la filosofía tenía el poder de guiarnos naturalmente hacia la virtud, siempre que estuviéramos dispuestos a cambiar radicalmente nuestra actitud frente a la vida. Esta transformación no se basaba únicamente en la fuerza de voluntad, sino en una práctica constante sostenida por la razón y la costumbre. La virtud estoica era, ante todo, una vivencia diaria, una manera consciente de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría milenaria a los desafíos que enfrentamos hoy? La clave está en distinguir claramente entre lo que podemos controlar y lo que no. En medio de dificultades como problemas laborales, conflictos personales o preocupaciones económicas, los estoicos nos invitan a dirigir nuestra atención hacia nuestro propio juicio, nuestras decisiones y nuestras acciones. En lugar de desgastarnos luchando contra lo inevitable, nos proponen aceptar con serenidad todo aquello que está fuera de nuestro alcance, los sucesos externos, las opiniones ajenas, los giros impredecibles del destino. Al hacerlo, no nos volvemos pasivos, sino más libres. Porque al soltar la ilusión de control sobre lo incontrolable, podemos concentrar nuestra energía en lo que verdaderamente importa, actuar con sabiduría, con valor y con integridad. Imagina que estás atravesando un momento difícil en lo económico.
Un pensador estoico no se rendiría ante la preocupación ni se dejaría dominar por la ansiedad. En lugar de eso, se haría preguntas prácticas: ¿qué está en mis manos hacer? ¿Hay nuevas oportunidades que pueda explorar? ¿Puedo reducir mis gastos y adaptarme mejor a esta situación? Su atención se enfocaría en actuar con virtud, siendo diligente, honesto y responsable, dentro de sus posibilidades reales. Aceptaría la realidad tal como es, sin permitir que le arrebate su paz interior. Para los estoicos, tanto la riqueza como la pobreza no son en sí mismas buenas o malas, lo verdaderamente importante es la rectitud con la que respondemos a esas circunstancias. Ahora piensa en los conflictos personales. Tal vez tienes desacuerdos con alguien cercano. Un estoico no se centraría en cambiar a la otra persona, porque entiende que eso está fuera de su control. En cambio, pondría su energía en controlar sus propias emociones, en ser justo, comprensivo y claro al comunicarse. Buscaría actuar con integridad, sin aferrarse al resultado. Incluso si las cosas no salen como espera, conservaría la calma y aceptaría lo que no puede cambiar. En ese mismo espíritu, frente a la incertidumbre general que a veces nos abruma, un estoico mantendría la serenidad, recordando que, aunque no se puede prever todo, siempre puede elegir cómo responder. En tiempos de incertidumbre global, el estoicismo se presenta como un refugio interior. Nos invita a no depender ni del azar ni de la aprobación de los demás. En lugar de quedarnos atrapados en preocupaciones sobre lo que podría suceder, nos anima a centrarnos en el presente, actuando con virtud y guiándonos por la razón. Los estoicos nos recordaban que debíamos aceptar lo que ocurre tal como ocurre, sin resistencia inútil, reconociendo que todo forma parte del curso natural de los acontecimientos. Así, aprendemos a vivir con mayor serenidad, confiando en nuestra capacidad de actuar correctamente, sin importar las circunstancias externas. Esta forma de resistencia, desde la mirada estoica, no significa mantener apariencias o aferrarse a posiciones externas, sino más bien estar dispuesto a dejarlas ir cuando sea necesario. Lo esencial es centrarse en lo verdaderamente humano, el ejercicio libre y responsable del juicio propio. Es una manera de vivir que se sostiene al margen de lo superficial, dándole a la razón un papel central, como guía absoluta de nuestras decisiones. De este modo, no importa qué tan agitado esté el mundo exterior, encontramos equilibrio en la claridad de pensamiento y en la firmeza de nuestro carácter. Tenemos la capacidad de fortalecer nuestro interior y encontrar un sentido profundo de felicidad. No se trata de negar las dificultades, sino de aprender a mirarlas con otros ojos, de transformar nuestra forma de responder a ellas. Lo verdaderamente importante no está en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos vivir. Por eso, los estoicos nos invitan a enfocarnos en nuestra virtud, en el uso de la razón y en vivir en sintonía con la naturaleza, aceptando la realidad tal como es, pero sin dejar de actuar con integridad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, hazte una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué haría un sabio estoico en mi lugar? Recuerda que tienes el poder de elegir tu actitud y de construir una felicidad que no dependa del exterior. Si este mensaje resonó contigo y te resultó útil, te invito a apoyar este contenido con un me gusta, a suscribirte para seguir aprendiendo sobre filosofía práctica y a compartirlo con quienes puedan necesitar esta visión. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo aplicas tú la sabiduría estoica en tu vida cotidiana?